poesías testimoniales que han escrito niños y niñas que han sido o que están en contextos de violencia política y de conflicto armado. Porque han sido objeto de desplazamiento forzado o porque han sido reclutados y están en un proceso de restitución de derechos, o porque en el territorio en el que viven hay una persistente guerra entre grupos armados. Entonces, esos chicos han escrito unas poesías hermosas que dan cuenta de las emociones, de los sentimientos que nacen cuando han sido expuestos a estas situaciones y a estos contextos tan particulares y que marcan, por supuesto, sus vidas, pero que también condicionan un campo cultural particular en el que se mueven, ¿no? Y desde el cual escriben. Entonces, esto es muy importante. Ese es básicamente mi proyecto. Como dice Carol, hace unos días, hace más o menos un mes y medio, tuve la oportunidad de sustentarlo. Es un trabajo que ha sido poco abordado, no se ha estudiado mucho acerca de qué escriben los niños. Y esto es valiosísimo, creo yo, y creo que por eso uno se enamora del proyecto que realiza, y es que se ha hablado mucho acerca de qué dicen los escritores famosos de reconocida calidad literaria acerca del conflicto armado, qué dicen esos textos, pero no se ha trabajado mucho qué es lo que dicen los niños y las niñas que están directamente implicadas, involucradas en estos contextos, qué nos dicen sobre eso. Entonces, esta parte es muy valiosa. Además, tampoco la poesía testimonial, que cuando hablo de la poesía testimonial me refiero a esas poesías patos sostienen, pues tampoco ha sido muy trabajada, no ha sido trabajada mucho ni siquiera en los adultos, y por supuesto en la infancia es un trabajo muy reciente. Entonces eso es lo que me tiene particularmente enamorada del trabajo que estoy desarrollando, y pues espero ahorita poder aportarles desde eso. Muchas gracias, Viviana. Es un trabajo en verdad muy interesante, porque además detrás de estos proyectos editoriales también ha habido un trabajo importante de algunas organizaciones con niños que les han ofrecido estos lenguajes como posibilidad para tramitar eso que pasa en el marco del conflicto armado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Viviana, por esta introducción. Nilsa, cuéntanos tu trabajo. Estás con el micrófono deshabilitado. Hola, buenos días para todos los que acaban de llegar. Bueno, mi trabajo está en un momento fundamental, y es que la próxima semana entrego completa la tesis. Pues allí pasaría a jurados, es decir, que no estoy lista para graduarme, como dice Sandra, ya quisiera poder celebrar esta Navidad, ¿sí? Es porque estamos muy seguras de ti. Sí, eso veo, hay mucha fe. Bueno, es un trabajo alrededor del vínculo entre la literatura y la memoria colectiva. Y particularmente hice un estudio que empieza con la vorágine y culmina o termina con Era como mi sombra, de Pilar Lozano. Estamos hablando de la vorágine del clásico de José Eustacio Rivera. Y ya en ese recorrido pues me enfoco especialmente en lo que yo denomino unos relatos periféricos y marginales en relación con el canon literario, o el canon que está establecido en la literatura colombiana y que se estudia en los posgrados, y que se estudia en los pregrados, y que se estudian las especializaciones, que tiene que ver justo con el tema que ustedes están desarrollando en su proyecto, que tiene que ver con literatura infantil y juvenil. Entonces, en el entendido también que esas narrativas, que es un poco de lo que vamos a hablar a partir de las 3 preguntas que nos enviaste, Carol, recogen memorias individuales, y en la medida en que se producen, se textualizan y empiezan a ser parte del campo cultural, configuran lo que yo denomino allí en mi tesis la memoria colectiva.
también esas narrativas, además de recoger esas voces, hace intertextos o entrecruzamientos entre el testimonio y los discursos del orden historiográfico. Entonces, particularmente a mí me interesaba mucho el discurso literario en ese sentido, que por sus características particulares tiene esas posibilidades de interdiscursividad e intertextualidad. Y trabajé a partir de un autor que me ha acompañado hace más de 20 años, no, creo que más de 20 años, incluso sí, que es Mijail Bakhtin. Trabajé a partir de sus categorías estéticas y literarias. Qué bien. Ya estamos a la espera de que puedas entregar tu trabajo para que podamos conocer todos mucho más a profundidad esto que nos cuentas. Vamos a iniciar entonces con las preguntas que les había compartido. Y quisiera entonces que me comentaran cada una desde ese lugar que está trabajando, ¿qué piensan que nos dice la literatura a propósito de la infancia y de su lugar en los acontecimientos del pasado reciente? No sé quién quiere iniciar. Sí, que Viviana. Perfecto, Nilsa, muchas gracias. Bueno, frente a esta pregunta, yo quiero empezar diciendo que la literatura pues ha hecho referencia a la infancia en la mayoría de textos literarios que existen. Sin embargo, la particularidad es que no en todos los textos se le ha dado el mismo tratamiento a la infancia. Creo yo por varias razones, voy a mencionar apenas unas, pero creo que la primera es por el contexto sociohistórico. Yo creo que ese contexto juega un papel determinante frente a la manera como se representan a los niños y a las niñas dentro de la literatura. Los discursos, los imaginarios, las cosmovisiones de un momento determinado condicionan de cierta manera eso que se muestra sobre la infancia en los textos. Además, creo que tiene que ver mucho, por supuesto, también con el sustrato de vida de los autores, con ese acervo cultural. Es decir, de lo que ellos son como personas y cuáles son esas memorias que de cierta manera los custodios que tienen de su infancia. Eso marca mucho al momento que el escritor empieza a elaborar de manera creativa sus textos, con base en esos recuerdos que tienen frente a lo que era ser niño o niña, incluyen esos personajes y esa narrativa, y eso pues es fundamental. Creo que en ese sentido no es raro pensar que las referencias a la infancia dentro de los textos literarios del siglo XVII, por ejemplo, además de que son pocas, están siempre relacionadas con una imagen de niño pasivo, dependiente, ingenuo. Y en este punto pues quiero mencionar a Graciela Montes. Ella dice que la literatura se prestó en esas décadas para ser un mecanismo de contención y protección, y utiliza la metáfora del corral, ¿no? Entonces, la literatura de corral, como la llama esta autora, nos habla de una infancia frágil, que es incapaz, que debe ser protegida, que debe ser regada como una flor para que un día llegue a florecer, y siempre está bajo el amparo, digamos, de los adultos. Esta metáfora que utiliza muy ilustrativa, creo yo, porque logra situarse de cierta manera en un periodo en el que la literatura debía imperativamente alejar todo aspecto de la realidad que pueda llegar, digamos, a contaminar la pureza de los niños y de las niñas, como temas, por ejemplo, como la violencia, la guerra, la sexualidad, entre otros temas que han sido, y creo que hasta el día de hoy cargamos, digamos, con esa cruz. Los temas sean catalogados como amenazantes para los niños y las niñas. Sin embargo, pues hay una realidad, y es una realidad que no se puede esconder. La realidad social y política de muchas regiones del mundo, de cierta manera, atizó la creación de textos literarios dirigidos a niños y niñas que buscaban representar situaciones, por ejemplo, como la guerra y la violencia que azotaba a ciertos países. El contexto latinoamericano pues es muy sugerente al respecto. Entonces, en ese contexto, varios autores empezaron a dedicar sus letras a reconstruir la memoria
de la violencia que vivía bajo ciertos marcos políticos de dictadura o democracia restringida. Digamos que esos textos son muy valiosos porque aparecen historias en las que los niños y las niñas o son testigos o son víctimas directas de situaciones de violencia política, de desplazamiento u otras situaciones. Y aquí me parece, pues digamos, voy a tratar de volver al principio para explicar un poco más, y es que me parece importante lo que les contaba al inicio en relación a que los autores, al momento de crear, toman como sustrato ese acervo de vida, es decir, sus experiencias, sus recuerdos de infancia. Por supuesto, siempre alimentándolos, y esto es lo valioso de la literatura infantil y de todo tipo de literatura, sin catalogar, pretenda yo solamente hablar de literatura infantil, y es que siempre se alimenta de lo simbólico, de lo imaginario, y de esta manera pretendía en su momento y sigue haciéndolo, representar el sufrimiento de la infancia en medio de acontecimientos de violencia. Si bien este tipo de textos son valiosísimos, como les decía, porque son mecanismos, creo yo, para reconstruir la memoria histórica y de esta manera rehacer, eso es también lo valioso de la literatura, que permite rehacer los lazos sociales de un país y desnaturalizar la violencia que vivimos. También hay que decir, por otra parte, que tiene, pues que si bien estos textos escritos por adultos hablan de niños, siempre lo hacen bajo cierta nubla, digo yo, u opacidad, porque hay, digamos, como un espacio, y yo lo llamo un espacio perdido entre lo que es ser niño y ser adulto. No es igual que un adulto relate lo que pasa con las infancias cuando son expuestas a acontecimientos de violencia, a lo que sucede cuando es el mismo niño el que relata desde diferentes tipos de textos cuáles han sido esas vivencias. Digamos, la pregunta entonces frente a qué pasa cuando la literatura es escrita por los propios niños y niñas, digamos que me parece que es vital reconocer que allí en esos textos emergen emociones que surgen como desde la profundidad de la existencia de esos niños, unos sentimientos, unos sentidos frente a esas experiencias que ya no son de otros, sino que ahora son propias, que les tocan de carne y hueso. Y hablando ya directamente a partir del proyecto de tesis, entonces pues quiero contarles nuevamente, digamos, algunos elementos que me parecen importantes y que de pronto no retomé, y es que la poesía testimonial que estoy abordando con mi proyecto es de cierta manera una resistencia a esos discursos hegemónicos que se tejen alrededor de lo que es la memoria histórica de nuestro país. Y es un discurso diferente, nuevo, porque no es lo impuesto por una política pública ni por un Estado, sino que surge a partir de lo que los mismos niños y niñas están viviendo. Entonces, como les decía, es una oportunidad para acercarse primero a ese marco cultural desde el cual, pues digamos, las creaciones cobran sentido y catapultan ciertas figuraciones alegóricas, y también, pues digamos, como una compleja dialéctica en la que emergen por un lado, y ahorita si el tiempo nos da, me gustaría compartir algunas de estas poesías, emergen por un lado unas marcas de ruina, de dolor, de odio, de sufrimiento, a veces incluso hasta de destrucción personal y colectiva, pero asimismo es muy hermoso como ver que en estas poesías también surgen unos retornos, y esto es vital, unas esperanzas, unas resistencias, y aquí las expresiones poéticas de los niños y de las niñas que estoy abordando creo que son valiosísimas. Muchas gracias, Viviana. Voy tomando nota de algunos elementos para que los retomemos más adelante en la conversación. Nilsa. Claro que sí. Adelante. Qué bueno la perspectiva tan distinta a la entrada, ¿no? Desde los relatos literarios con carácter estético y poético de los propios niños a la literatura como campo cultural y producción muy específica, que yo entré fue por el lado del lugar del pasado reciente, ¿no? Y claro, allí también el pasado reciente, dice Miriam Krieger, es una categoría muy reciente también de las ciencias sociales, que tiene que ver con
con asuntos de orden ético y político, porque como señalaba Viviana, justamente remiten a eventos relacionados con violencia sociopolítica y vulneración de los derechos humanos. En ese contexto, dice la literatura, ¿qué nos dice la literatura a propósito de ese pasado reciente? Yo me preguntaba, la literatura lo que ofrece es varias versiones a través de una dimensión estética, a través de esa construcción simbólica, como señala Viviana, y entra en el campo de producción de relatos de ese pasado reciente, obviamente con las licencias y las posibilidades que le ofrece la ficción narrativa, ¿no? De completar la memoria, de acudir a otros eventos o situaciones o a otras historias, y de ficcionar también ese pasado. En la historia portátil de la literatura infantil, Ana Garralón empieza hablando de la literatura realista, y justamente la entrada es por el pasado reciente. Y ella dice, en Latinoamérica la literatura realista empieza justamente trabajando algo que antes estaba vedado al mundo infantil, como si los niños no les hubiese tocado vivir y asumir desde su infancia lo que estaba pasando con sus familias, con sus vecinos, con los amigos de sus padres o con ellos mismos, ¿no? Entonces ella entra citando a un autor que no recuerdo en este momento exactamente, pero dice, esa literatura da cuenta de cómo los niños tienen que, desde pequeños, asumir que los humanos nos relacionamos muy mal. Los seres humanos, que tenemos todavía muchos problemas para las relaciones con el otro. ¿Qué nos dice de la infancia? Pues narra de múltiples maneras esa infancia en distintos contextos, y da cuenta, Caro, yo creo que da cuenta, y Viviana, de experiencias también atravesadas por el trauma infantil. Y yo me imagino que en esas poéticas que está recogiendo Viviana hay mucho de eso, pero pasado por justamente lo que intenta recuperar la literatura cuando habla del pasado reciente, y es recuperar la agencia narrativa, la capacidad del sujeto para contar, para narrar, para decir, y en esa medida para hacer palabra y lenguaje lo que le ha pasado, y en esa perspectiva trabajar el trauma. Si al pasarlo por el lenguaje lo reelabora y lo puede pensar de una manera distinta. Yo pensaba, frente a esta pregunta, venían a mi mente la obra de Paula Bombara, por ejemplo, El mar y la serpiente, que evidencia muy bien esa primera entrada, la nena, el discurso fragmentario de ella, inconexo, da cuenta de ese trauma, de lo que ella recuerda, pero de manera incompleta, ¿no? Inconexa, solamente como retazos, pero también de esa imposibilidad de construir el hilo, y cómo solamente hasta el tercer capítulo es capaz ella de hacer la composición. Y también pensaba en la novela de Laura Alcoba, de La casa de los conejos, que justo de toda la biblioteca tomé esa novela, pero este es otro asunto, porque Laura lo que vive y lo que hace es recuperar su propia memoria infantil de su infancia clandestina. Entonces fíjense que empiezan a aparecer distintos modos de relatar, también desde distintas agencias y posibilidades, porque lo que nos pasa en el país es que normalmente, y por eso me parece muy bello lo que está haciendo Viviana, la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado han estado excluidas de todos los bienes, no solamente económicos, sino también sociales y culturales. Y entonces por eso su palabra no cuenta mucho, e incluso gran parte de nuestras víctimas son personas que no pertenecen a comunidades letradas, que son otros los que recogen el testimonio para poderlo difundir, ¿no? Y allí entonces creo que empiezan a aparecer hilos narrativos y versiones y construcciones simbólicas diferenciadas. No es lo mismo la novela El rojo era el color de mamá, o La luna en los almendros de Gerardo Meneses, a la obra de Laura Alcoba, que vive su infancia clandestina, a la obra de Paula Bombara. Entonces me parece que se abre un escenario muy rico, pero también que hay que aprender a diferenciar en ese orden, ¿no?
Sí, de acuerdo, Nilsa. Es necesario, digamos, en toda esta explosión de una literatura con perspectiva infantil, podríamos llamarlo de alguna forma, surgen distintos modos de narrar, ¿no? Unos autores que se aproximan a unas experiencias que no son las de su propia generación, sino tal vez una generación más joven, y las plantean como, por ejemplo, el caso de Gerardo Meneses. Otros autores que vivieron ciertos periodos, unos hitos históricos en América Latina, hablando pues de nuestra producción del continente, que vivieron esos hitos y que necesitan ya en su edad adulta decir algo a propósito de esa experiencia. Y tenemos por el otro lado esto que Viviana está trabajando, que es la perspectiva infantil desde los niños mismos, ¿no? Y ahí hay una, digamos, creo que en todo ese recorrido de las distintas formas en cómo la infancia empieza a cobrar un lugar muy importante también en la escena de la literatura, esto estaría acompañado de unos modos distintos de relacionarnos con los niños también, ¿no? Hay algunas novelas que retratan algo de la infancia a principios del siglo XX, pero hoy vemos todavía, hoy vemos tal vez como el boom de esa mirada, de esa perspectiva infantil en la producción mucho más contemporánea. Hay varias cosas de las que mencionan que creo que valdría la pena ir retomando a lo largo de nuestra conversación. Quería hacer referencia, antes de dirigirnos a esa siguiente pregunta, quería hacer referencia a cómo justamente estas nuevas formas de relacionarnos con la infancia, de concebir a los niños, de caer en cuenta de cuál es el lugar de los niños. Permítanme ir. Carito, disculpas, está entrando una interferencia. Sí, eso vimos. Les agradecemos a todos mantener sus micrófonos cerrados y estar muy atentos a que no se activen en los momentos que no queramos que sea así. Entonces, venía diciendo que vienen unas nuevas formas de relacionarnos con los niños y también otras posibilidades de relacionarnos con la narrativa, con eso que es narrar, ¿no? Y esa lógica de narrar vuelve y pone a los niños en esa escena en el centro de narrar su propia experiencia. Y creo que es importante, otra vez se activó por allí un micrófono. Por favor, estén muy atentos para que no generemos interferencias en la conversación. Bueno, en síntesis, volviendo a retomar la idea después de estos dos pequeños momentos de distracción, tenemos unos modos distintos de concebir la infancia. Y eso, de alguna manera, también ha tenido un impacto en la literatura, ¿no? En considerar que la infancia es un momento necesario y digno de ser narrado y puesto en la literatura. Y eso, digamos, con todo un recorrido y un desplazamiento que nos lleva hasta hasta las producciones más contemporáneas que está analizando Viviana, en donde se retoma la voz del propio niño. Eso nos dice mucho a propósito de las formas como nos relacionamos con la infancia y empezamos a darle un lugar y una importancia en la historia, que siempre ha estado ahí, que siempre han estado presentes y participando de estos eventos, pero ahora, digamos, en esta lógica de reconstruir unas memorias colectivas acerca de esos pasados traumáticos, pues ahí emerge de manera muy importante esta perspectiva infantil, si pudiéramos denominarla de esa manera. Quiero con eso pasar a la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles consideran ustedes que son los aportes de la literatura, y hablando específicamente de esta literatura con perspectiva infantil, para lograr abarcar los dos grandes corpus, por denominarlo de alguna forma, que están trabajando ustedes dos? ¿Cuál es el aporte de esta literatura con perspectiva infantil al ámbito de la memoria? Viviana, ¿quieres comenzar? ¿Empiezo? Sí, perfecto, no hay problema. Bueno, ahí es muy importante decir que la literatura, esa poética, la imaginación, permiten contar aquellos acontecimientos que son inenarrables y que realmente por otros lenguajes serían imposibles a veces de recoger y de expresar en su totalidad. Hablar a veces del testimonio propiamente dicho, pues tiene en algunos momentos algunos sesgos, y cuando se habla desde la literatura, pues esos sesgos de cierta manera son abandonados.
digamos que la memoria histórica se reconstruye desde lo simbólico, y se reconstruye desde lo simbólico porque desde ahí mismo es desde donde se teje la literatura. Recordemos que la palabra siempre es esencial o inherentemente simbólica, y que digamos que se trata de completar o hace una fusión vital entre eso que es la ficción y la realidad. Y a través de eso se recrea, se revive, de cierta manera, eso que se está viviendo en un marco social determinado, como yo lo planteaba al inicio. En este sentido, digamos, si hablamos puntualmente de mi trabajo de la poesía, puedo decir que es una posibilidad distinta, como les contaba al inicio, de la memoria oficial del conflicto, pues lo que hace es una memoria afectiva de la herencia que ha dejado esa violencia a lo largo, pues ya de más de 60 años de conflicto armado en Colombia. Es decir, es una poesía que de cierta manera se obstina en destacar las épicas de la sobrevivencia, de cómo esos sujetos que han vivido la violencia han sobrevivido, y que a partir de eso, cómo eso crea un imaginario de lo irrepensable del dolor y de, como les decía, de lo inenarrable. La poesía pues es una mediación que ayuda al hombre a desentrañar la trascendencia de su existencia, a humanizar sus sentidos, a captar de cierta manera ese acontecer y hallar el ritmo dialógico en el que se encuentra con el otro aquí y en una hora. Yo creo que aquí es vital hablar de Nussbaum, ¿no? O sea, yo creo que no podemos hablar de este tema sin hablar de Martha Nussbaum. Ella nos dice que la poética nos obliga a ver de cerca muchas cosas que pueden ser muy dolorosas de enfrentar, y vuelve digerible este proceso de brindarnos placer en el acto mismo del enfrentamiento a esos sucesos. No nos habla, como se ha creído, digamos, equívocamente, solo de la poesía, no nos habla equívocamente como se ha pensado de esas cosas bellas, ¿no? Cuando pensamos en la poesía, siempre la asociamos con contextos ideales, de cosas bonitas, de espacios, digamos, utópicos, pero la poesía no nos habla solo de eso. Y la poesía, y aquí quiero, digamos, ser reiterativa con esto, la poesía no la crean ciertos genios que son los poetas. Obviamente un aplauso para ellos, sí tienen un genio especial para la creación poética, pero debemos, digamos, aterrizar la poesía a lo que es y a las posibilidades que nos brinda en nuestra vida cotidiana, desde la lectura, que debe ser un primer momento, pero también, sobre todo, desde esa posibilidad también de la escritura. Entonces, la poesía, ese lugar en el que no nos habla solo de lo ideal, nos habla de cosas que por otros lenguajes serían indecibles, de ciertas verdades que son desgarradas y vitales, pero también de, como les decía, de esos sueños y de esas esperanzas que tenemos como humanidad. Y es por ello, digamos, que yo pienso que es vital hablar de que nos permite ampliar nuestra visión del otro. Y aquí entra a jugar un papel muy importante el término de la alteridad, porque es que logra disponernos para responder éticamente por los compromisos que tenemos de actuar de manera responsable en relación con los dolores del otro, no siendo indiferentes, no viéndolo como algo que pasa ya en la pantalla, sino actuando en coherencia con un principio ético. En ese sentido, pues pienso que la poesía, ya retomándolo concretamente, porque pues es mi campo de acción, lo que me interesa, posibilita un mejor acercamiento a la sensibilidad, eso que ha sido ignorado por los paradigmas, digamos, modernos, que exaltan de cierta manera la racionalidad, lo científico, y que ignoran un poco este lugar del arte, de la literatura, imaginario. Y en ese sentido, pues pone acento en la humanidad del sujeto, en sus corporalidades, sus aspiraciones, sus luchas, en sus naturalezas más íntimas. Bueno, ¿qué más les cuento? Digamos, bueno, yo creo que aquí es muy importante también las palabras, nuevamente retomar a Nussbaum. Nussbaum dice algo así como que conduce directamente a las condiciones de existencia,
por dramáticas que éstas sean. Y en ese sentido, digamos que la literatura amplía el juicio moral que tienen los sujetos sobre ciertas acciones o sobre ciertas situaciones que suceden en ciertos contextos históricos. Entonces nos ayudan de cierta manera a resignificar esas emociones que emanan en el recuerdo. Cuando yo hablo de recuerdo, digamos que me parece que es importante aclarar que el recuerdo está siempre determinado por lo imaginario. Pese a que el recuerdo nos trae una experiencia que vivimos, pues cuando traemos el recuerdo no estamos en la experiencia misma, sino que estamos trayendo de allá de eso que vivimos algo que muchas veces lo alimentamos de elementos ficcionales, ¿no? Entonces, aquí es vital que ese recuerdo, y en ese recuerdo surgen muchas emociones, surgen miedos, surgen odios, surgen iras, y esto es muy reiterativo en las poesías de los niños, cómo esas emociones nos ayudan también a convertirlas en otro tipo de emoción. Como por ejemplo les decía, una emoción como la esperanza, como la ilusión de un país mejor, que en lugar de paralizar, nos movilice y nos permita otro tipo de nexo con experiencias que los niños y las niñas han tenido en el contexto, por ejemplo, colombiano. Y esto creo que es una capacidad pues maravillosa del lenguaje poético. No sé si me permitas en un segundito compartir un poema. Claro que sí. De uno de los niños. Bueno, creo que por ahí estaban preguntando que cómo fueron creadas las poesías de los niños. Resulta que en la idea de no seguir o no revictimizar a los niños, que todo el tiempo estamos buscando otra vez el testimonio de los niños desde ámbitos jurídicos, desde ámbitos de la restitución, me pareció vital que no podíamos seguir yendo a los niños nuevamente a seguir preguntándoles qué fue lo que vivieron y venga, escriba, sino que en ese sentido encontré ya un corpus documental elaborado y me pareció vital retomarlo. ¿Cómo fueron construidas estas poesías? Resulta que los niños que, por ejemplo, estaban en Benposta y que estaban en proceso de restitución de derechos, fueron trabajando una serie de talleres muy bonitos de creación poética y a partir de eso, pues, aparecen estos textos. Son 3 textos que recogen cada uno alrededor de 100, algunos de estos corpus, uno tiene 100, otro tiene 118 poemas, otro tiene 68, entonces de ahí surge el análisis y el proceso de análisis e interpretación que estoy elaborando. Entonces voy a leerles uno muy corto, pero creo que es bonito y diciente, es que uno no sabe qué escoger entre tanta cosa, ¿no? De tanta cosa tan diciente. Entonces dice así. Es una niña y dice, hoy quiero regalarte una mirada en la que los fusiles disparen rosas, claveles y jazmines. Una mirada en la que los bosques no callen. Hoy quiero apagar el llanto de las aves al amanecer y ver cómo en el desierto nace un arroyo. Entonces me parece que este es un ejemplo de lo que los niños escriben acerca de eso que vivieron con la guerra. Vemos unos símbolos, ese símbolo que recurrentemente está relacionado con la guerra, con la destrucción, como es el fusil, ahora se convierte en un símbolo que representa otras cosas, que representa la posibilidad de reconstruir desde la misma crueldad de la guerra una mirada renovadora, porque es que la niña dice, es que esos fusiles ya no van a disparar balas, ahora van a disparar flores, y es un sueño en torno al florecer de la naturaleza, como ese florecer de la naturaleza nos permite pensar lo que ellos vivieron desde la esperanza. Es sin duda, creo yo, un fluir en el que la palabra, en que el lenguaje genera relaciones y resonancias textuales, imaginarias, que hacen visible el fracaso, pero también la esperanza en medio del dolor a través de como de una superposición de imágenes que no sé si lo notaron, ¿no? Y dice, es que ver cómo en el desierto nace un arroyo, cómo ahí en eso que me tocó vivir tan duro y tan difícil, hay una posibilidad de renacer y de hacer crecer
mi existencia y la de todo un país alrededor de un árbol que emerge y que puede crecer y ser otra cosa diferente. Entonces quería mostrarles esta, pues para concluir, qué es lo que nos dice esa literatura o cómo aporta la literatura a la memoria histórica de los acontecimientos recientes. Muchas gracias, Viviana. Señalaste muchos elementos. Yo creo que algunos de ellos, pues el aporte que hace la memoria, que hace la literatura a una construcción de una versión del pasado mucho más amplia y mucho más allá de la memoria oficial. El lugar de la literatura en la reconstrucción de los propios sujetos, ¿cierto? En esa labor de poner en orden una casa interior que queda absolutamente desbaratada cuando entran estos acontecimientos tan complejos de la guerra. Y creo que ayudas a pensar unas pistas para pensar cómo la literatura también tiene un lugar importante en la reconstrucción del tejido social, ¿no? Quisiera escuchar a Nilsa. Bueno, y antes de pasar a Nilsa, esta referencia que haces del árbol, justamente ayer trabajamos un texto en el panel sobre censuras, un texto en donde se hace referencia a este árbol que da para todos los frutos. Espero que hayan algunos de ustedes también logrado tener ese diálogo intertextual ahí con lo que Viviana nos acaba de presentar. Muchas gracias, Viviana. Nilsa, para ti, ¿cuál es el aporte de esta literatura a la memoria? Pues antes de que olvide en eso que nos pasa, que vamos pasando de un tema y lo que dice el otro nos va haciendo rememorar y asociar cosas, quiero referirme a esos relatos inicialmente que son escritos por los propios niños y por los propios jóvenes. Yo conocí uno de esos trabajos, no sé si de ahí retomó Viviana, el de Les di la mano y se tomaron la piel. Bueno, son varios, ¿no? Creo que están ahí, pero a mí algo me pasó, Viviana, con esos relatos y es una reflexión que parece nimia, que parece muy básica, pero es dejar de repetir algo, esas ideas de sentido, bueno, no de sentido común, sino de que se empiezan a arraigar y casi no las reflexionamos. Todos somos víctimas, por ejemplo, ¿sí? Que invisibiliza y termina pues reduciendo el problema de lo que significa haber sido víctima del conflicto de la guerra en este país. Entonces hay una reiteración y es que los niños que han vivido de cerca el conflicto o les ha pasado o han estado en el conflicto, se habla siempre de esa infancia perdida, de la infancia perdida. Y yo cuando leí los relatos de Les di la mano y se tomaron la piel, lo que vi era que no había infancia perdida porque esos niños seguían pensando como niños en tránsito hacia la juventud o hacia la adultez algunos, pero su pensamiento está todavía arraigado y tú lo mostrabas muy bien, Viviana, en los sueños, en la esperanza, en esa ensoñación infantil de que podría ser de otro modo, que es lo que más o menos hacemos los niños siempre frente a las situaciones difíciles, o hacíamos cuando éramos niños frente a las situaciones de los adultos, ¿no? Que también las vivíamos, pero lo que pasaba es que esa capacidad de ensoñación nos hace construir un mundo paralelo. Estoy recordando a la protagonista de La Muda de Francisco Montaña. Entonces eso fue lo que me pasó con esa lectura. Yo, ¿cuál infancia perdida? Claro, es una infancia dolorida, es una infancia que no debió haber pasado por allí, pero hay infancia en esos contextos, o sea, los niños no dejan de ser niños, ¿no? Aunque tengan que hacer cosas de grandes, ¿no? Y cosas tan dramáticas como las que siempre nos insiste Pilar Lozane, como tener que empuñar un fusil y saber que tienes que matar o que te pueden matar. Entonces, esos relatos a mí me parecen muy bellos, además porque en la introducción dicen que no los intervinieron. Casi siempre se pasa por la mano de un poeta o del editor y le dice qué es lo que debe y no debe ir, entonces uno va directo y vuelvo, y yo también vuelvo y leo trauma allí también, pero también leo esperanza, pero también leo amor, pero también leo imaginación, también leo tristeza, o sea, son todas la existencia misma, lo humano en su mayor expresión, ¿no? Desde lo más difícil hasta lo más sublime, como son los actos de solidaridad que allí se construyen.
¿Cuáles son los aportes de la literatura en el ámbito de la memoria? Entonces, también de acuerdo con Viviana, pienso que la literatura es una experiencia de la imaginación. Y sabemos que esta filósofa, Martha Nussbaum, ha insistido mucho en que la imaginación narrativa nos remite y está junto a la razón, nos permite construir los juicios morales y nos permite leer desde la emoción, que es también una manera de construir los juicios valorativos sobre el mundo. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del cine, que es como el arte de la percepción, la literatura tiene un asunto muy particular que permite trabajar el campo de la memoria, y ahí ingresamos al terreno educativo, y es que para que exista, para que se complete el círculo del acto artístico, tiene que haber un lector, ¿no? Y ese lector tiene que vivir en su propia imaginación todo lo que acontece en el texto. A diferencia, vuelvo y digo, de la pintura o del cine, que te da la música, te da las imágenes, o sea, nos hace construir la memoria. El lector nos brinda una experiencia de construcción de memoria, ¿no? Propia, hace alumbrar, como dice la fenomenología, en el mundo algo que no estaba antes, ni en el mundo del lector, ni en el mundo real, porque se construye a tono con lo que el lector va encontrando a medida que lee, y por eso el modo en como cada cual lee es muy singular, pero más allá de la singularidad, lo que sí es cierto es que la lectura literaria hace una experiencia de la memoria en sí misma, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, narrar de alguna manera también es hacer memoria. O sea, es la narración en términos estructurales, es dar cuenta de algo que le pasó a alguien, ¿cierto? O que alguien se lo hizo, o que uno intervino de cierta manera y con ciertas acciones, y hay una resolución del asunto. Entonces, al contar lo que nos ha pasado, o lo que ha pasado, o lo que yo me imagino que pudo haber pasado, o lo que yo quiero que pase, en esa idea que tiene Jerome Brunner de hablar de la subjuntivación de la realidad, de hacer como si, pues lo que hace la literatura es narrar, y narrar es hacer memoria. Ese sería como el segundo elemento que yo pondría allí. El tercer elemento tiene que ver con esas posibilidades de condensar eventos, situaciones, personajes de una manera tan particular, ¿no? También la posibilidad de transmitir representaciones del pasado, de construir otros sentidos de ese pasado y mantener unas preguntas abiertas. Mantener la pregunta sobre ese pasado también hace la literatura. Bueno, yo creo que definitivamente la literatura queda o hace parte de esa argamasa de la memoria colectiva de la humanidad, ¿no? Nos permite restaurarla, modelarla, mostrar distintas perspectivas, y como dicen muchos de los autores que deliberadamente han escrito para entrar a pugnar con su relato en el campo de la memoria, pues hace parte de las versiones narrativas y de las luchas por la memoria, ¿no? Entonces, yo dejaría ahí, pero veo como esas 3, 4, bueno, una más, y es metaforizar la memoria, construir alegorías, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar, de la novela, del libro álbum. Bueno, hay muchas maneras en que la literatura, a través de distintas estrategias, da cuenta de lo que ha pasado y de lo que nos ha pasado. Bien, muchas gracias, Nils. Aportas también otra cantidad de elementos para pensar ese lugar de la literatura y la importancia que tiene la construcción de memoria. Este asunto de construir sentidos del pasado, pensándolo no solamente en estos adultos que tal vez en la literatura recorren su propia experiencia de infancia, también pensándolo en el nivel del trabajo que está haciendo Viviana, de los niños que vuelven sobre esa experiencia. Hay algunos autores y hay algunos sectores de la sociedad que insisten en que no es necesario volver sobre ese pasado doloroso, ¿no? ¿Para qué regresamos sobre eso que es doloroso? ¿Para qué
por ejemplo, en los ejercicios de poesía, en donde también hay unas referencias terribles a las afecciones del cuerpo, a las emociones, digamos, a todas las rupturas que sufren los sujetos en el marco de estos eventos de violencia. ¿Por qué sí es necesario? ¿Por qué creen ustedes? Ya vimos, digamos, unos aportes que haría la literatura en general al plano de la memoria, pero ¿por qué volver sobre el pasado? ¿Qué le decimos a ese sector de la sociedad y también a algunos intelectuales que dicen dejen el pasado quieto y continuemos? Viviana. Carol, tuve aquí como un problema de señal, no te escuché, pero lo que te alcancé a escuchar voy a tratar de responderlo. Definitivamente, pues creo que ustedes me están escuchando bien. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que ahí hay muchas cosas que decir frente a esto. Realmente desde Aristóteles pues vemos que hay unos procesos desde el arte y desde la creación artística que son vitales y creo que nos permiten entender un poco de lo que voy a intentar después, a lo que voy a tratar de avanzar más adelante. Y es que hay por un lado una poiesis, que es el momento de la creación, donde emerge todas esas emociones, esos sentimientos, esos sentidos sobre la vida y donde el poeta, el literato, el niño, la niña, el sujeto que quiera hacer arte, que quiera hacer literatura, emerger todos esos sentidos. Pero también hay algo muy importante y es la parte de la catarsis, ¿no? Y de la estética. Entonces, por un lado, la catarsis es que los seres humanos necesitamos sacar esas experiencias dolorosas que hemos vivido, que hemos sufrido, porque resulta que si no lo tramitamos de manera simbólica, después eso va a salir de otro modo y generalmente ese modo como sale no es el mejor, digámoslo así en términos sencillos, no es mejor, es una manera donde emergen odios, emergen ciertas estigmatizaciones, entonces esos dolores tienen que salir del sujeto. Y no recuerdo el autor ahorita que nos dice que la manera más hermosa es que salgan a través de lo imaginario, de lo literario, porque eso nos permite que haya un trámite efectivo de esas vivencias dolorosas. Y por otro lado, pues está la estética, ese proceso de recepción que realiza el lector, el que ve una obra artística, el que ve una obra cinematográfica. Entonces, ¿cómo esa persona que está recepcionando ese texto, en el caso de la literatura, cómo puede, además de que la ve y la interpreta, porque la literatura tiene ese poder y es que es multívoca, genera diferentes sentidos e interpretaciones, además de eso, pues también tiene un poder grandísimo y es que no deja a ese receptor en el mismo lugar. O sea, no es que el que vio o el que leyó la poesía pueda volver a estar igual, no, hay una transformación de su ser, de su sentir, de su forma de asumir la vida y la existencia, y aquí es vital Riquer, ¿no? Riquer nos habla de eso, de cómo hay un círculo hermenéutico, por un lado está la referencialidad, que él lo retoma, es como esa parte, ese momento de configuración en el que el sujeto, de preconfiguración, donde el sujeto creador retoma todas esas experiencias de vida para poder concretar un texto. Hay un momento de concreción específicamente dicho, pero hay un momento que él lo llama de refiguración, donde el lector pues hace ese proceso de cómo retoma eso y cómo lo toma para sí y lo transforma en sentidos, pero también se transforma a sí mismo porque no vuelve a ser el mismo. Entonces yo creo que esos puntos son vitales, Carol, acá, porque resulta que nos permiten ver que la poesía no solo sirve como catarsis, sino que nos sirve, como tú lo decías hace un momento, y es para reconstruir esa sociedad, reconstruirnos como sociedad que nos hace falta tanto, mirando al otro como un legítimo válido,
que requiere ser mirado. Vuelvo a tomar a Martha Nussbaum, y es que la literatura nos permite pensar cómo es estar en el lugar del otro, entender los sentimientos, los deseos, las expectativas que podría tener una persona o que tiene una persona frente a la vida. Y quiero volver un momento a lo que retomaba Nilsa hace un momento, y es que efectivamente dentro de mi corpus documental está el texto de Les di la mano, me quitaron la piel. Y fíjense ustedes lo sugerente del título. Y resulta que ese título fue retomado a partir de una poesía de uno de los niños que escribieron. Entonces es una niña que dice, es que en su poesía, voy a tratar de parafrasear porque buscarlo pues creo que me demoro, pero la niña dice, es que los hombres que me encontré me hicieron daño. Yo a ellos les di la mano, pero ellos me quitaron toda la piel. Y empieza digamos, a partir de su texto, a reconstruir cómo eso que ella vivió, pues lo tocó de tal modo que sintió que le quitaron toda su existencia, todo su ser. Imagínense que a uno le quiten su corporalidad, que es la que nos permite ser, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí era vital para mí, digamos, responderle a Nilsa. Sí lo retomé, y sí, como tú dices, Nilsa, es un texto muy valioso porque nos permite ver a esos niños desde su ser niño, pero también desde unos niños que no son los mismos porque están marcados por unos acontecimientos. Y aquí Bachelard es muy, pienso yo que a veces Bachelard es muy ideal y dice, es que la infancia es ese momento ideal, lindo, o sea, lo estoy tratando de parafrasear, pero es ese momento ideal, dice Bachelard. Y entonces cuando uno encuentra todo esto, estas poesías de los niños, entonces dice, si es tan ideal, es que realmente estos niños vivieron en un contexto ideal. Esas poesías fueron creadas dentro de un contexto ideal, y por supuesto la pregunta es muy obvia, no es así. Pero desde eso que vivieron sale un surgir, y sale sobre todo un resurgir, que es esa es mi intención también de mostrar algunas de las poesías, porque lo que dice Nilsa es muy cierto, y es que no solamente se retoma en ellas el trauma, sino la esperanza de una vida nueva. Gracias, Viviana. Ahora que retomas a Riquer, justamente él tiene un texto que se llama La vida, un relato en busca de narrador. Y en ese texto plantea cómo a partir de la construcción de un relato, en el momento mismo y en el acto mismo de narrar, le damos sentido a nuestra experiencia. Allí se construye el sentido de la experiencia. Pensando que vemos el pasado ya no solamente, digamos, en una mirada transparente de lo que ocurrió, sino que lo vemos en función de un espacio de la experiencia que se ha configurado y que hoy nos sitúa con unos marcos de comprensión que nos permiten volver a ese pasado con otras posibilidades. También en esto último que decías, de cómo contrastan estos relatos de los niños con unos imaginarios tal vez sociales que tenemos en torno a lo que es la infancia. Yo creo que aquí hay un valor muy importante de estos relatos, y es que nos sitúan frente a otras experiencias de infancia, ¿no? En el reconocimiento de que no todos los niños responden a ese ideal que hemos configurado para relacionarnos con ellos, ¿no? Eso creo que ha tenido un lugar muy relevante en cómo entra en la escena de nuestra producción colombiana todos estos relatos que nos muestran esa otra infancia, ¿no? Distinta a la que tenemos en el ideal, porque en últimas ninguna experiencia de infancia se corresponde con ese ideal y con ese imaginario social que hemos configurado para relacionarnos con los niños, pero estas, por supuesto, que distan totalmente, nos ponen de cara frente a otra realidad. Muchas gracias, Viviana. Nilsa. Bueno, Carito, ¿por qué seguir insistiendo en la memoria? Y obviamente aquí lo estamos hablando desde el relato literario, desde las narrativas literarias. La cultura de la memoria surge a partir de algo que reconocemos como
como una suerte de tropos universal, que es lo que se denomina o se conoce normalmente como el Holocausto. Y yo quisiera compartir brevemente un texto porque la pregunta que yo o sea, yo respondería con otra pregunta, y es: ¿a quién le es útil el olvido? ¿No? O sea, porque ¿por qué insistir en la memoria? Entonces haría allí sí, habría una contraposición o una réplica también. ¿Y a quién es útil el olvido? ¿Y por qué insistir en el olvido? ¿No? Entonces, no sé si quiero leer un texto muy breve de cómo inicia Luis Sepúlveda, un autor exiliado chileno que además tuvo la desventura de contagiarse de COVID y de morir en abril. Pero creo que esto que yo ya leí responde un poco a la pregunta, y luego haría una anotación más. Dice Luis Sepúlveda, autor chileno, dice: hace algunos años visité el campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania. En medio del silencio atroz recorrí las fosas comunes en las que yacen miles de víctimas del horror, preguntándome en cuál de ellas estaban los restos de cierta niña que nos legó el más conmovedor testimonio acerca de la barbarie nazi y la certeza de que la palabra escrita es el mayor e invulnerable de los refugios, porque sus piedras están unidas por la argamasa de la memoria. Caminé, busqué, pero no encontré ningún indicio que me llevara hasta la tumba de Ana Frank. A la muerte física, los verdugos agregan la segunda muerte del olvido y el anonimato. Un muerto es un escándalo, 1000 muertos son una estadística, afirmó Goebbels, y así lo repitieron y lo repiten militares chilenos, militares argentinos y sus cómplices disfrazados de demócratas. Así lo repitieron y lo repiten, y sus cómplices disfrazados también de negociadores. Así nos lo escupen los masacradores de Argelia. Bueno, él hace una lista de distintos eventos de ese orden, no la voy a hacer completa. Bergen-Belsen no es, por cierto, un lugar para pasear, porque el peso de la infamia oprime, y a la congoja del ¿y qué puedo hacer yo para que esto nunca vuelva a repetirse?, sobreviene el deseo de conocer y contar la historia de cada una de esas víctimas, de aferrarse a la palabra como única conjura contra el olvido, de contar, nombrar los hechos más gloriosos e insignificantes de nuestros padres, amores, hijos, vecinos, amigos, de hacer la vida de un método, de hacer de la vida un método de resistencia contra el olvido, porque como señaló el poeta Guimarães Rosa, narrar es resistir. En un extremo del campo y muy cerca de donde se alzaban los infames hornos crematorios, en la superficie áspera de una piedra, alguien, ¿quién?, grabó, tal vez con la ayuda de un cuchillo o de un clavo, el más dramático de los reclamos. Yo estuve aquí y nadie contará mi historia. Entonces, bueno, creo que allí es recuperar el sentido de esa pregunta, y en esa medida, como lo señalaba Viviana, es recuperar lo que el otro tiene por decirnos, o lo que el otro no pudo decir y alguien recoge esa historia y la reivindica. Entonces, yo diría, la memoria, por supuesto, es una apuesta política, cargada de ideología, cargada de apuestas éticas, cargadas de modos de mirar y de situarnos en el mundo. Y por supuesto de entrar a pugnar por aquello que se instituye como verdad o como narrativa oficial. La historia, decía Walter Benjamin, que fue quien nos legó esta pregunta, me parece a mí, la han escrito los vencedores, ¿no? Y el estatus epistémico y ético, político y estético de la memoria surge alrededor de la pregunta de aquellos que fueron vencidos por la historia y no pudieron contar. Bien, muchas gracias, Nilsa. Habría también entre las reflexiones que ustedes plantean como este lugar que tiene la palabra y la importancia que tiene volver a darle el lugar a la palabra en escenarios en donde la palabra es justamente lo que ha estado ausente, ¿no? En estos escenarios de violencia, en donde lo que prima es esta violencia directa,
irse contra la existencia y contra la humanidad del otro y representada en toda su corporalidad. Y creo que tal vez por eso el tema de los cuerpos es uno de los más recurrentes. Viviana me corregirá si no es así, en esta compilación de Les di la mano, tomaron la piel, y justamente el título que le da el título al libro, ¿no? El cuerpo resulta fuertemente afectado y las marcas quedan situadas allí sobre el cuerpo. Pero allí lo que encontramos en estos escenarios es una ausencia de la palabra, y tal vez lo que vemos en estas expresiones de la memoria a partir de la literatura es la posibilidad de volver a nombrar eso que no tiene nombre, ¿no? Volver a nombrar eso que es inefable porque excede cualquier posibilidad de comprensión. Estos esfuerzos que se hacen por volver a la palabra, por construir un relato, por a partir de la narración darle sentido a eso que ocurre, a eso que se nos presenta como un sinsentido, pues es justamente también otra de las posibilidades que nos ofrece este tipo perdón, de textos. Quisiera hacerles una última pregunta y dejarle tal vez a partir de aquí un poco el espacio a los asistentes para que hagan sus preguntas en el chat e intentemos retomarlas para el cierre. Estamos en un escenario en el que nos hemos preguntado también por el lugar de la escuela, ¿no? Estamos infancia, literatura, escuela. ¿Cómo piensan ustedes, cuál es el lugar que tiene esta literatura a la que ustedes se han aproximado en los procesos de formación, en los contextos como el colombiano y como todo el contexto latinoamericano al que nos hemos estado refiriendo estos días, que han estado asignados por la violencia política? ¿Cuál es ese lugar ahí en los procesos de formación? Bueno, si quieres empiezo yo. Perfecto, entonces bueno, yo creo que como ya se ha venido planteando, la literatura ofrece la hermosa posibilidad de afectar la sensibilidad de quienes la escriben y de quienes la leen, de lograr nuevas formas, digamos, de leer los resultados individuales y sobre todo colectivos del conflicto, y de indagar en los lugares más profundos de las personas y de las comunidades que han sido afectadas por los acontecimientos violentos en el país y bueno, en todo el continente. Sin embargo, pues tristemente el trabajo de la literatura dentro de las aulas suele dejar de lado las interpretaciones que hace ese lenguaje literario, específicamente la poesía de la realidad. Se le da prioridad a una serie de contenidos que son más racionales y moralizantes, que enseñen a ser mejor ciudadano, tal como es la apuesta del Estado, ¿no? Que la literatura sirva o sea un mecanismo para moralizar, para didactizar, para decir qué es ser un buen niño o una buena niña y cómo debe actuar ese buen niño o buena niña, no solo en el contexto de la escuela, sino en su contexto social, en su sociedad. Se relega en este sentido la formación de la escuela a este margen de lo simbólico. Se deja de lado lo imaginario del lenguaje y pues por supuesto, como lo decía Nilsa, su correspondiente valor ético y político. Yo creo que sin duda la poesía ejerce una acción fundamental sobre el sujeto, pues expande su mirada sobre la naturaleza humana y al ser así pues tiene un gran valor educativo. Ya lo mencioné, pero quiero reiterarlo, y es que no desde la lógica de adquirir un conocimiento formalizado, sino desde su potencia. Y es que esa potencia educativa de la poesía, creo yo, radica más bien en la orientación sensible hacia la vida y hacia el mundo, en el cultivo de valores humanos excelsos con nuestra propia existencia. Creo yo que la lectura de poesía se convierte en un acto responsable con el otro, creo yo, con el mundo y con los sentidos que se construyen en ese mundo. Creamos, digamos, múltiples sentidos a través de la contemplación de la obra poética y al mismo tiempo, pues, resignificamos la realidad y la rehacemos de un modo mucho más ético. Esa, digamos, que es la importancia de la poesía y pues es una lástima que
no todos, porque yo sé que en los últimos tiempos se ha venido dando un avance significativo en el reconocimiento, por un lado, de la importancia de la literatura dentro de las aulas, pero de la buena literatura, pero además de eso, de la importancia que tienen los niños y las niñas como sujetos de derecho. Entonces se ha dado un avance grandísimo, sin embargo tenemos que seguir dando esfuerzos a pasos agigantados para que todo eso que hemos perdido dejando de lado buena literatura en el aula, ahora nos permita pues trabajarla de otro modo mucho más vívido y mucho más sentido frente a lo que ella nos dice en el plano de lo que es ser humanidad. Yo creo que todas las afectaciones producidas en esos planos individuales y colectivos, así como las rupturas producidas en esos tejidos sociales a partir de lo que ha sido el conflicto armado por más de 6 décadas, demandan unos procesos educativos que se encarguen, como lo dije al inicio, de desnaturalizar la violencia. Y por supuesto, creo yo también, de problematizar críticamente esa historia reciente, que respondan a una necesidad imperativa de procesar las experiencias traumáticas y de establecer una ética de, digámoslo así, del reconocimiento de la diferencia como fundamental en las interacciones pues, sociales, culturales, políticas. Aquí son importantes dos autores, Bárcena y Melish. Ellos, pues en su texto señalan que desde el punto de vista de lo literario, la tarea de la educación sería como, en esta época de desasosiego, sería la formación de una razón que no crea que educar es transmitir el sentido de la vida, sino que es una formación de la razón imaginativa, es más desde lo que decía Carol, una razón que sea capaz de narrar sentidos, de inventar sentidos, y esto en plural, hablándolo en términos plurales, porque nunca hay en la vida humana un único sentido, sino sentidos distintos e incluso muchas veces contradictorios. Y aquí creo que la poesía hace parte fundamental de la formación de esa razón imaginativa. Pues porque es configuradora de mundos y creadora de nuevas posibilidades de vida, como ya lo planteé, además de que permite a los niños y a las niñas un ejercicio de liberación de los sentidos, emociones y sensibilidades frente a esos traumas causados por la guerra, la poesía también admite rastrear en ella la complejidad existencial del sujeto desde el reconocimiento de otras formas de ser sujeto, ¿no? No solamente desde la condición del sujeto víctima, en la condición del sujeto víctima, o sea, el niño no solamente reconocido como un sujeto que ha sido víctima, sino que no se debe seguir revictimizando, sino que se debe considerar desde su sentir completo, ¿no? Y aquí el acercamiento pedagógico a esa memoria de la historia reciente a través de la poesía creo que puede tener un lugar muy importante, como lo decía, tanto en términos de lo que es la producción o la expresión, así como en la recepción. Yo creo que desde este horizonte, ya como para cerrar la respuesta a esta pregunta, creados por la poesía, los procesos, digamos, educativos en torno a la violencia política, pues yo creo que requieren tener en consideración, por un lado, el lenguaje poético como elemento de configuración de nuevas posibilidades de vida, pero también el reconocimiento de la diferencia tanto de las relaciones sociales como de las políticas, como de las políticas, pues permite la reconstrucción o una nueva configuración desde la responsabilidad ética. Entonces yo creo que definitivamente si nos pensamos para qué sirve la poesía en la escuela, si uno lo mira desde un punto de vista utilitarista o pragmático, diría que no sirve para nada, porque no sirve ni para moralizar, ni para didactizar, ni para pedagogizar nada. Lo único que sirve, o por lo menos la buena poesía, ¿no? Porque hay mucha poesía, como hay mucha literatura, pero cuando se lee poesía, verdadera poesía en el aula de clase, no se puede medir la adquisición de un conocimiento específico, porque creo yo que eso sería esquematizar el objeto poético en el mundo de la cultura. La poesía solo
nos sirve para observar todo con detenimiento, nos revela el vasto mundo que en muchas ocasiones es inaccesible por esa mirada racionalista que solemos hacer los maestros en el aula. Entonces aquí quiero leerles nuevamente, si Carol me lo permite, si el tiempo nos da, un poema que un niño escribe frente a lo que es un poema y frente a lo que es la poesía. ¿Lo puedo leer? Por supuesto. Bueno, listo. Entonces dice, un poema es el fósil de un sueño, el cadáver de un dios, la danza de las 1000 letras, libres en cualquier mente, viven en tinta oscura y llegan a la realidad, viven en un segundo y mueren sin haber más, mueren en el papel blanco para revivir al volverlo a leer. Y me parece tan bonito este poema de cómo el niño entiende la poesía, cómo ese poema está tan cerca de nosotros. Y aquí recuerdo también a Mario Benedetti que dice que en un poema que, trato de recordar el nombre, creo que es algo así como la casa, no estoy segura, bueno, la casa de ladrillo creo que es, dice, de tanto pueblo y pueblo hecho pedazos, seguro van a ser un pueblo entero. Y esos pedazos somos cada uno de nosotros, que siendo afectados, sea de manera directa o un poco más lejanos, hemos sido afectados por esa violencia en nuestro país. Pero él dice, es que esos pedazos no nos quedan así, no se fragmentan y ya, sino que somos ese pueblo en pueblo que hechos pedazos vuelven a ser un pueblo entero. Entonces eso me parece hermosísimo de ese poema de Benedetti. Bien, gracias Viviana, qué bonita invitación que hace Benedetti con ese poema que nos referencias. Antes de darte la palabra, Nilsa, quisiera, para no dejar pasar por alto, leer algunos de los comentarios que están en el chat. Lady Catherine Leal les dice, me impresiona mucho el asunto de la lectura en voz alta de las escrituras de los niños y cómo cobra más sentido al ser compartido con otro. A mí me hace pensar en cuáles fueron esas impresiones entre ellos, esa complicidad, escucha, silencios, voces. Gracias a las profesoras por compartir tan valiosos aportes. Lady Agudelo les dice, hermoso, la memoria en la literatura para la dignidad de quienes históricamente han estado del lado del dolor. A pesar de la ley del olvido, lo vivido es indeleble. Y la profesora Marta Sierra les dice, la palabra de los niños y las niñas recuperando la memoria es también una experiencia de paz llenándonos de sensibilidad. Muy valiosos aportes. Bueno, con el comentario, Nilsa, te doy la palabra. Bueno, voy a empezar por algo, voy a decir algo que es una reflexión que me ha suscitado la lectura de Todorov, que también es un autor fundamental, que además nos hace una reflexión crítica de estos procesos de memoria, justamente alerta de de aquello que no debería ser, y lo pienso un poco en el contexto escolar, ¿no? O en el contexto de la educación, ¿no? Y entonces no insistimos en la memoria para sedimentar unas identidades a favor de determinados grupos, ¿cierto? Ni tampoco para desplazar el lugar de la historia, que tiene otro lugar distinto incluso a la memoria, o que la memoria recorre otros caminos. Tampoco para situarnos del lado de los buenos, ¿no? Porque es muy fácil y rápido poder decir, vamos a ubicar del lado de los buenos, porque justamente la literatura nos enseña los matices de la bondad y la maldad, ¿sí? Nos muestra que eso de lo humano es mucho más complejo, y por eso también pensaría que tenemos que hacer muchos encuentros alrededor de este tema en la escuela y en la educación de la infancia y en la educación de los jóvenes, ¿no? Porque si algo interpela este tipo de narrativas es justamente esa manera en cómo hemos leído y cómo acostumbramos a leer el mundo, entre buenos y malos, y entre nosotros y ellos, ¿cierto? Creo que la literatura nos permite, como dice el autor David Grossman, una alternativa más humana, porque nos permite salirnos de ser o las víctimas o los agresores, ¿no? No somos ni lo uno ni lo otro,
pero comprendemos la singularidad y la humanidad de esos personajes que están allí. Entonces, desarrolla un método de escucha muy atenta de la condición humana, de nuestra propia condición humana. Eso por un lado. Por otro lado, esa ampliación del universo humano que ofrece la literatura en el marco de la educación nos da unas posibilidades que en un texto que yo escribí para Ruta Maestra sobre la literatura infantil y juvenil y el péndulo que va de la imaginación narrativa, ese concepto de Nussbaum y la memoria social, yo pensaba, voy a leer 3 de las que pensé. Primero, nos permite que quienes no han vivido situaciones de intenso dolor o no conocen la miseria, el ser desplazados, el miedo de la guerra, la muerte que ella trae, aquellos que solo lo conocen en fotos o en imágenes en movimiento puedan de la mano de un personaje cuya biografía está atravesada por estas contingencias, salir por un momento de las propias comodidades y poner en cuestión su visión egotista del mundo, que no nos deja ver más que la propia esfera íntima y familiar. También leyendo o trayendo pasajes concretos de una novela, podemos recordarle a nuestros niños, niñas y jóvenes que esa situación de dolor, de miedo o de injusticia que ellos mismos han vivido no es única, y la desesperanza no es todo lo que hay en el mundo, como lo han retratado muchas experiencias de mediadores de lectura en contextos sociales difíciles. Michel Petit ha recorrido justamente esas experiencias de las que yo allí hablo. También yendo a la literatura misma podemos recrear una escena en la que personas sometidas a situaciones límite ven recuperado algo de su humanidad o logran al menos tranquilizar un poco su espíritu, justo en esa frontera indómita de la que nos habla Graciela Montes, que mediante la imaginación literaria los abstrae por un momento de esa situación vital. Son 3 de las algunas que yo enumero allí, y yo reivindicaría, para cerrar con esta pregunta tan importante, que es una pregunta que está ahí todo el tiempo desde cuando leíamos Carito, y a veces terminábamos de leer y solo nos quedaba el silencio, y yo decía, ¿será que está bien que yo haga esto? O sea, ¿está bien que yo deje a mis estudiantes con el aliento cortado y en silencio? Y yo creo que hay que validar también la posibilidad. Yo decía alguna vez con Sandrita, hablando de estos temas, Sandrita, pues menos mal que nos duele, menos mal que todavía nos duele. Y yo reivindico la posibilidad de que al leer nos duela lo que le ha pasado a un personaje y lloremos con ese personaje. Y digo que eso nos salva como humanidad. Y quisiera cerrar entonces con una cita que a mí me parece fabulosa, porque nos lleva justamente a entender que la transmisión en la escuela y en la educación no es solamente lo más excelso y lo más bello y de todo lo que hemos desarrollado en las ciencias, en las artes, en la técnica, sino también aquello que muestra el lado de barbarie que también la humanidad ha construido. Es de Philippe Mirieu, un pedagogo contemporáneo. En su libro Frankenstein, Educador, él dice: educar es introducir a un universo cultural, un universo en que los hombres han conseguido amansar hasta cierto punto la pasión y la muerte, la angustia ante el infinito, el terror ante las propias obras, la terrible necesidad y la inmensa dificultad de vivir juntos. Un mundo en el que quedan algunas obras a la que es posible remitirse, a veces tan solo para asignar palabras, sonidos o imágenes a aquello que nos atormenta, tan solo para saber que no se está solo. Qué bello, Nilsa, qué bella cita, además, porque creo que otra vez vuelve y nos recuerda a Philippe Mérieux también en su trabajo que es importante asumir que aunque este pasado que tenemos puede ser un pasado vergonzante e incluso no somos todos los directos responsables de este mundo en el que vivimos, de todas formas sí nos toca asumir la responsabilidad frente a las nuevas generaciones de hacer el trabajo, de recibirlos en el universo cultural, ¿no? El trabajo de educar, que es en últimas también una posibilidad, no sé si la única, diría yo, de que puedan hacer algo distinto con ese mundo en el que están, ¿no? De esa forma, es decir, si renunciamos a la transmisión de ese pasado, también les inhabilitamos en la posibilidad de construir cualquier tipo de transformación. Entonces me encanta que haya cerrado con esa cita de Miriam, y por supuesto que recuerdo nuestros silencios después de estas lecturas
tan dolorosas, pero pues mira que son en todo caso diálogos necesarios. Es tal la interpelación que estas lecturas nos hacen y nos hicieron a Joana, a Alejandra, a Carlos, a todos los que compartimos ese espacio, que pues justamente hoy estamos aquí como producto de eso, con unas apuestas vitales también importantes. Jamie aporta aquí a este punto de la discusión diciendo que se requiere una formación para el trabajo en el aula. El trabajo de la memoria con niños en la escuela puede tener muchas implicaciones en sus visiones de sí y las de los otros. Y quiero recoger una pregunta antes de los últimos comentarios, que por supuesto se los quiero leer. Pero Lady Joana Muñoz les hace una pregunta: ¿cómo extender el proceso de literatura en la escuela o demás instituciones para que no quede solamente en responsabilidad del profesor de humanidades? De español, básicamente, en las clases. No sé cuál de las dos quiera comenzar. Viviana, dale. Gracias, Nilsa, y gracias, Carol. Bueno, creo que esta pregunta es muy importante porque ya nos plantea cómo hacer esto, o sea, cómo ese reto que tenemos de proporcionar a los estudiantes unos procesos desde los cuales la imaginación y la literatura sean el puente para construir sentidos de vida frente a lo que somos como humanidad, pues digamos que no, ya implica que nos direccionemos hacia allá. Y como les decía, ya lo estamos haciendo. Nosotros creo que siempre tenemos ese problema, y es que creemos que el problema de enseñar a leer, a escribir, enseñar a acercarse a la literatura es solo un problema del maestro de lengua castellana. Y eso cierra muchísimas posibilidades, porque es que no se lee solamente en la clase de lengua castellana, no se habla solamente en la clase de lengua castellana. La poesía todo el tiempo está atravesando cada uno de los espacios que en las escuelas están habitando los estudiantes. Y es que aquí es muy importante que obviamente hay un ideal, y es que esa separación de islas en los que nos tiene marcado la educación o el sistema educativo, en que aquí por un lado están las matemáticas, por el otro lado está el lenguaje, bueno, que eso se empiece a desfragmentar y que se empiece a dar una o transdisciplinaridad, pues es fundamental. Pero digamos que sí, todavía por lo menos debemos crear escenarios dentro de la escuela desde la formación, desde la poesía. ¿Cómo se pueden dar? Desde la misma lectura. Es que yo creo que es fundamental. Primero, que universidades, esos espacios de formación, permitan que los estudiantes entiendan su papel como mediadores de lectura, no solamente desde el área de lengua castellana, sino desde todas las áreas. Pero también ya cuando están en el aula de clase, cómo los maestros se apropian de ese discurso de resignificación de la literatura y los textos para la mejor vida. Digamos que la literatura permite una mejor vida desde lo que les decía, desde la trascendencia que tiene la existencia en los textos mismos. Entonces, ¿cómo nosotros mismos podemos desde el aula resignificar eso que estamos haciendo? Resignificarnos literatura testimonial, a esa poesía testimonial, me parece que está en el sentir de cada uno, y que nosotros un granito puede hacer que se proyecte a toda una escuela y a todo un escenario escolar. Entonces, desde ahí, desde lo pequeño, empezar a construir escenarios para que esa lógica de la racionalidad se deconstruya y pueda haber una lógica más estética, más ética y más política a través de la literatura, del arte y de la poesía. Esa sería como la respuesta a la pregunta de la profesora Ayen. Muchas gracias, Viviana. Nilsa, adelante. Creo que ya lo lograría, ya empezaríamos a lograr cosas muy importantes si ese vínculo lo lograra construir el propio profesor de lengua. Anoche estaba leyendo un trabajo de maestría
sobre la lectura como experiencia y la perspectiva de abducción en los textos literarios, y me asombraba que en el estado del arte contaban que encontraban maestros del área de literatura que no se sentían concernidos a la propia literatura, es decir, que manifestaban, más o menos leyeron lo básico y con eso han seguido construyendo pues sus clases, e incluso hablaban de la necesidad de su propia formación. Entonces yo, claro, no debería ser un asunto solamente de los profesores de lengua, pero si los profesores de lengua lo lograran sería maravilloso, pienso yo, si todos lo lográramos, construir el vínculo y el vínculo no como un deber de leer, sino como un derecho de todos a conocer la mejor literatura y la literatura de nuestro territorio, pero también del sur de la América, pero también la literatura universal. Pienso que es un derecho, ¿no? Un derecho que no debe ser negado a ninguno. Y por otro lado, también está la formación inicial, ¿no? Que cada vez se desplaza más estos asuntos de la formación en las humanidades, en la formación en la ética, en la estética, y me parece que allí también habría un asunto clave de pensarnos la formación literaria como parte de la formación de cualquier profesional de la educación. Creo que ese tendría que ver con una interpelación a la propia universidad, ¿sí? Y bueno, yo creo, allí retomando lo que anotaba Jamie, yo creo que nos debemos un ejercicio con estos acumulados que tenemos para pensar este asunto en la escuela. Voy a aprovechar que tengo la palabra para enviarle un saludo a María Lucía y a Lady, a María Lucía de la Red del Lenguaje. Y bueno, diría esas dos cosas fundamentales, la formación inicial, la formación continua y la formación del maestro de lengua. Muchas gracias, Nilsa. Sandrita, quiero alertarte que nos estás compartiendo tu pantalla y creo que no es intencional. Voy a leerles un comentario que les hace la profesora Clotilde Juárez de la UPN de México. Gracias por ayudarme a entender que la memoria en papel es el testimonio simbólico del impacto de la realidad en la mente y en el corazón de los humanos, al mismo tiempo que da la posibilidad de elaborar su sentido para nuestra vida individual. Nilsa, te agradecen por este saludo en público. Diana Carolina Gutiérrez dice, el silencio de los estudiantes puede ser una respuesta y reacción a esas lecturas y eso es significativo. Así es. Sí, lo sabemos. María Lucía Muñoz te dice, siento que este evento, bueno, nos dice al evento en general, siento que este evento marca un hito que muestra nuevas perspectivas necesarias para abordar la formación literaria. Primero en los maestros, como Nilsa lo decía hace un momento y Viviana también lo retomaba, dar de beber la poesía para aprender a vivir y reinterpretar la vida. Luego en el aula pasarán muchas cosas y experiencias inolvidables, esperamos que así sea. Nilsa, Viviana, les agradecemos enormemente por aceptar esta invitación, por regalarnos este ratico de conversación. Creo que quedan muchas cuestiones que seguiremos pensando y por supuesto que se nos abrirán tal vez también otras preguntas para volvernos a encontrar en otro momento para seguir conversando. Muchas gracias. A ti, Carol, y a Sandrita, al grupo, por esta organización, por este evento. Yo también estoy convencida que marca un hito. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Voy a leerte, me encantó conversar contigo. Creo que estamos muy cerca, muy próximos y deberíamos juntarnos todos los que tenemos estas inquietudes y leernos entre nosotros y seguir conversando. De eso se trata. Escribía yo en el chat. Claro que sí. Claro que sí. Escribía perdón. Estaba escribiendo en el chat que muchísimas gracias por esos aportes que las dos nos hacen hoy para pensar este camino que estamos construyendo con el grupo de investigación, con el café literario, con el semillero, con los proyectos, para darle un lugar distinto a la literatura y a la formación
de los maestros en este campo, porque estamos convencidas de que no podemos seguir reproduciendo las prácticas instrumentales, paraescolares, extraliterarias, sino darle un lugar muy distinto a la literatura en la formación de maestros. No más instrumentalización de la literatura en el aula, darle lugar a la literatura en su complejidad, en su carácter estético, en todo lo que nos aporta como una manifestación de la condición humana, como una recreación de lo que es la condición humana. Muchísimas gracias, porque todo lo que sucedió en el evento y este conversatorio nos sigue alentando a continuar con este proceso tan hermoso que hemos construido. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes dos, a Sandrita, por recoger en tus palabras, creo que el sentir de todos los que estamos vinculados en este proceso. Muchas gracias también a toda la audiencia que ha estado conectada todo el tiempo con el evento. Gracias a las personas que se conectan desde México, desde Argentina, desde Honduras. Veíamos que también teníamos conexión en estos días. Entonces, muchas gracias también a los estudiantes y a los profesores de la Universidad Pedagógica por atender esta invitación. Nos quedan esta tarde el panel sobre formación desde la investigación y desde la práctica, en donde vamos a tener estudiantes que hacen parte del semillero de investigación y luego quienes están inscritos, la segunda sesión del taller autobiografía, experiencia lectora y autobiografía literaria y finalmente, y ojalá todos nos puedan acompañar, que ese será ya nuestro momento de cierre, el café literario que acostumbramos a hacer y además que coincide con nuestra costumbre de los viernes. Entonces están muy invitados a las 6 de la tarde para que nos acompañen en el cierre de este evento. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias. Hoy vamos a leer a Jairo Buitrago, invitadísimas. Porque spoiler. Porque eso genera ganas de ir. Expectativa. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Muy rico el espacio. Gracias.